Nos alegra un montón volver a estar en estas jornadas, que ya serían las terceras que organizamos en Madrid desde Economistas Sin Fronteras junto a Fundación Finanzas Éticas. ¿No se oye? Vale. Pues eso, que muy buenas tardes y que nos alegra mucho estar un año más aquí. Y este tercer año de las jornadas que venimos repitiendo en los 3 últimos años han sido a nivel local, pero este año tenemos la suerte de realizarlas con el mismo apoyo del Ayuntamiento de Madrid que en años anteriores, pero este año lo organizamos desde la red EFES, con lo cual estas jornadas locales ahora tienen un ámbito más nacional, ¿no? Entonces, bueno, o estatal, que entonces pues nos parece que puede ser muy interesante y mucho más enriquecedor, porque a lo largo de estos 2 días, que además las jornadas en lugar de un día van a durar 2, bueno, pues creemos que va a ser mucho más enriquecedor porque, bueno, pues vienen más miradas de distintos territorios y creemos que siempre eso es bueno e interesante, ¿no? Entonces, bueno, hoy las jornadas las vamos sabéis que en el día de hoy tenemos una mesa redonda con Carlota de DIL y luego tenemos una mesa de experiencias, un carrusel de experiencias y mañana ya empezamos tempranito, también con una ponencia y después con otro carrusel y talleres, ¿vale? Así que el programa está bastante completo y bueno, pues voy a dar paso ahora a Nina, que Nina es de FEDS, una de las entidades que trabaja por la promoción de la educación y las finanzas éticas en Cataluña y que es una de las entidades promotoras de la red EFES. Y bueno, pues justamente está aquí para contarnos esta red a la que pertenecemos, pues quiénes que estamos en ella y qué hacemos desde la misma. Así que os dejo con Nina. Bueno, voy saludando. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que estas son las 5ª jornadas de la red EFES, esta vez por primera vez pues, en Madrid. Ahora os explicaré un poco cuál ha sido el recorrido de esta red. La verdad es que es muy ilusionante poder estar aquí, poder celebrar la 5ª edición de estas jornadas, de esta red. También es muy emocionante ver cómo hay personas que ya han estado en anteriores ediciones de las jornadas, que han sido pues, en diferentes lugares, en Bilbao las últimas, en Barcelona las anteriores. Y antes de explicaros un poquito lo que es la red y explicaros también el recorrido y por qué hemos creado esta red, pues un breve contexto. No sé si se ve bien. No, ahora de verdad que yo con... Espera. Pero es que no me pasa. Perdonad, ¿eh? Ah, vale. Pero no se ve entero, ¿no? ¿Se ve entero? Con lo que me gusta... Bueno, le he copiado a Charo Morán, que justamente la conocí en unas jornadas aquí, en este mismo espacio, hace unos meses. Hizo una ponencia muy buena sobre entre otras cosas, pero en una sola transparencia, pues planteaba cuál es el momento actual en el que estamos, ¿no? Con esta emergencia multidimensional que estamos viviendo y que me parecía, y por eso se lo he copiado, pues muy ilustrativo, ¿no? Estamos frente a una crisis climática con sobreexplotación de los recursos, una crisis de la biodiversidad, una crisis también de una creciente desigualdad, como sabéis, crisis de los cuidados, un contexto bélico muy horrible, ¿no? Con violencia y con una escalada bélica impresionante y una crisis de la democracia, ¿no? Con el auge de la extrema derecha y crisis económicas, ¿no? Que el sistema actual pues, va perpetuando. Y con toda esta crisis, ¿no? Que tiene muchas dimensiones, por eso hablamos de una emergencia multidimensional, con todo ese contexto creo que es con lo que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Desde diferentes disciplinas, y el sistema económico pues, atraviesa todas estas crisis, ¿no? Y es causante de todas estas crisis y por lo tanto pues, el hablar de una educación económica crítica pues, se plantea como algo imprescindible si queremos abordar toda esta crisis con muchísimas dimensiones diversas, ¿no? Entonces voy a ver si consigo pasar la presentación. Vale, va así, vale, gracias. Bueno, como sabéis, esta es seguramente la conocéis, ¿no? El iceberg.
todo lo que el sistema actualmente pues, invisibiliza, que en realidad es lo que nutre el sistema capitalista, ¿no? Todo lo que es la mano de obra, los recursos necesarios para que el sistema siga creciendo, y en cambio está totalmente invisibilizado, ¿no? Toda esa apropiación de las tareas de los cuidados, el extractivismo neocolonial, sobre todo en los países del sur global, la explotación de la naturaleza, y con todo ello pues se está contribuyendo a este sistema económico y al mismo tiempo se está invisibilizando todo lo que lo hace emerger, ¿no? Y de alguna manera el modelo de educación económica predominante también invisibiliza todo lo que realmente hace falta tener en cuenta cuando hablamos de un modelo de desarrollo, que es el que queremos, de una economía que queremos que sea el motor de un modelo de desarrollo social, cultural y ambiental que realmente ponga, pues como dice las jornadas, a las personas y al planeta en el centro, ¿no? Entonces, frente a esto, por suerte, contamos con enfoques y prácticas transformadoras, ¿no? Esto, evidentemente, son solo algunos ejemplos, no pretendo tampoco en tan pocos minutos simplemente pues, apuntar. Luego tenemos la suerte de contar con más profundidad, ¿no? Algunas perspectivas con las que contamos, ¿no? que nos dan esperanza en otro tipo de modelo, económico. Aquí pues encontramos la economía feminista, la economía ecológica, prácticas que se engloban dentro de lo que se llama el ecofeminismo, prácticas que se engloban dentro del paraguas del decrecimiento, algunas propuestas más concretas como la economía de la rosquilla, que después conoceremos en profundidad, o la economía del bien común. En cualquier caso, estas prácticas y enfoques pues, se retroalimentan entre ellas, muchas de ellas pues, coinciden en muchas de las propuestas, pero sí que, de alguna manera, es lo que el modelo de educación predominante económica pues, muchas veces invisibiliza, ¿no? en sus enfoques, y, de alguna manera, desde la red y desde las organizaciones que estamos aquí, pues queremos que se tenga en cuenta y se haga mucho más visible. Al mismo tiempo, hay un conjunto de prácticas que las podemos englobar dentro de la economía social y solidaria, que son prácticas alternativas concretas. Aquí pues, os he puesto este árbol de la economía solidaria como varios ejemplos, ¿no? Tampoco pretendo aquí pues, explicar absolutamente todo, pero sí que contamos con muchas prácticas, ¿no? Alternativas muy ilustrativas que nos demuestran que sí que es posible llevar a cabo pues, prácticas económicas que pues, sean transformadoras y salgan y recojan todos estos enfoques de las economías transformadoras, y muy ilustrativas, y que justamente que cuando hablamos de educación demuestran de manera muy concreta que sí que es posible otro tipo de economía, ¿no? Y ahí es donde englobamos a las finanzas éticas y solidarias, que sería, pues, de alguna manera, ese engranaje necesario para que esta economía social y solidaria pueda funcionar, ¿no? Uno de ellos, pues aquí te encontramos multitud de alternativas que además luego vamos a ver en los carruseles, ¿no? Cómo se pueden ir trabajando en el aula, y dar a conocer también, creo que aquí faltaba también hablar un poco de quizás de la crisis más de valores, ¿no? en la que quizás nos encontramos, y que también creo que es importante que estas experiencias también dan ilusión, ¿no? y dan esperanza. Creo que cuando hablamos de transformar, de hablar o cambiar el modelo de educación económica y hablar de estas alternativas, también es interesante plantearlo desde la ilusión, desde la alegría, desde la esperanza, desde personas que han llevado a cabo este tipo de experiencias y están dando un sentido, ¿no? a sus procesos, a sus proyectos económicos. Y creo que esa ilusión pues, también es importante tenerla en cuenta cuando hablamos de la educación económica crítica, plural y a favor de estas alternativas económicas transformadoras. Con todo esto, pues simplemente apuntar que por eso hablamos y queremos promover una educación en las finanzas éticas y solidarias. Primero, porque el modelo de educación económica hegemónico, como decía, pues invisibiliza los impactos del sistema económico sobre las personas y el planeta.
no tiene en cuenta la interdependencia de la economía, que es una ciencia social que a veces se olvida, cómo esta ciencia social pues, se relaciona con el resto de esferas sociales, culturales, políticas, etcétera, las pone en contexto y relega otras perspectivas, ¿no? Desde la economía feminista, la economía ecológica y las alternativas más transformadoras. Por eso, cuando hablamos de educación en finanzas éticas, pues nos podemos enmarcar dentro de lo que se llama, tiene muchos nombres, se puede hablar educación para la ciudadanía, educación para el desarrollo, educación para la justicia global. En cualquier caso, más allá de los términos, hablamos de promover procesos de conocimiento y de análisis crítico de la realidad que vincula la acción local, de lo que podemos hacer, de lo que podemos conocer, con la dimensión global de los problemas. Estamos en un contexto que tiene unos impactos y qué es lo que podemos cambiar, ¿no? A través de las prácticas económicas en este caso. Y cuando hablamos concretamente de prácticas educativas transformadoras en finanzas éticas, simplemente para que, bueno, así como visualmente, nos englobamos dentro de este paradigma de la educación por la justicia global, y eso quiere decir, pues, por un lado, adaptarnos al contexto, por otro lado, promover los principios de las finanzas éticas y solidarias, y enseñar desde el paradigma de una educación transformadora, ¿no? En la que el alumnado pues, sea un sujeto activo y crítico, ¿no? Y, pues, por supuesto, pues, compartir y promover los valores de la justicia global y de los derechos humanos y medioambientales. Entonces, un poco a través de este gráfico, ¿no? Cómo esas prácticas pues, tienen en cuenta todos estos prismas y en ese sentido en el que hablamos de prácticas educativas transformadoras, ¿no? Y en este caso, pues, en finanzas éticas, pero en economías que transformen y que tengan impactos positivos en las personas y en el planeta. Entonces, con todo esto, ya voy abordando las REDEFES en algunas organizaciones, sobre todo organizaciones que trabajamos por las finanzas éticas y también en la educación económica, pues iniciamos esta red en 2018, la Red por una Educación en las Finanzas Éticas y Solidarias, con la idea de promover esta educación económica crítica, fomentar las finanzas éticas y solidarias y, sobre todo, generar red, ¿no? Una red de la que hoy es muy buena muestra, que vamos por el buen camino, una red de profesorado, de organizaciones, de entidades, de asociaciones que promovemos este modelo de educación económica y con la idea pues, de intentar facilitar recursos, intercambiar experiencias, buenas prácticas y poder ir avanzando, ¿no? en este modelo de educación económica transformadora. Entonces, simplemente ya seguramente lo sabéis, pero las redes que impulsamos, las REDEFES, las organizaciones, perdón, somos estas que veis aquí. La mayoría pues, promovemos esta educación económica y somos también de organizaciones de finanzas éticas o promovemos las finanzas éticas y solidarias, y además tenemos muchas redes y organizaciones adheridas a las REDEFES. Y también aprovecho para decir que también tenemos profes que están adheridos a las REDEFES, que reciben el boletín. Si alguna de vosotras o alguno de vosotros no lo recibe, pues os animamos a suscribiros y a apuntaros en la red. Y concretamente los objetivos de la red son pues, básicamente lo que he comentado antes, pero sobre todo esta generación de red y de intercambio para promover este tipo de alternativas, este tipo de recursos. Para eso tenemos pues, un banco de recursos que es accesible, que se puede además pues, comentar, opinar, compartir. Subir recursos, subir también experiencias. También tenemos pues, un apartado que es para recoger experiencias, del cual pues, estos días en el carrusel pues, conoceremos algunas de estas experiencias, y pues, un boletín también periódico que vamos enviando, y sobre todo pues, lo que hacemos es también promover este tipo de jornadas como la de hoy,
Deciros también pues, que desde 2018 hemos podido organizar estas jornadas. Esperamos también, bueno, en 2025, principios de 2026, también volveremos a hacer las jornadas, serán las sextas ya, esperamos que podéis venir todas. Y bueno, para acabar, sí tengo aún unos minutos. Quería poneros este vídeo, que fue un vídeo que hicimos en las últimas jornadas de Bilbao, en la que, pues, mucho mejor que yo, los profes que participaron y las profes pues, explicaron qué es para ellas la REDEFES. Así que, bueno, os dejo con el vídeo. Ahora sí que lo puedo poner. ¿Se oye? Bueno, pues ese fue el resumen del año pasado. De este año esperemos que sea también parecido y que todo el mundo salga con energías y con ganas de seguir hablando de cómo transformar esta economía en las aulas también, ¿no? Y bueno, Bonino, pues muchas gracias. Y ahora, si os parece... Pues si os parece, Carlota, que no te veo, pues subes al estrado. Y bueno, pues cuando estábamos pensando estas jornadas, aunque ahora no se ve todo fácil en un programa y demás, le dimos muchas vueltas a ver qué poníamos y qué contábamos y cómo lo organizábamos, y nos parecía muy interesante el tener, digamos, como una charla un poco marco para abrirnos un poco la cabeza, ¿no? No sé si a todos los aquí presentes y a todas aquí presentes os suena lo que es la economía rosquilla, pero sí que nos parecía como muy interesante esa visión que da de cómo tiene que transformarse la economía y cómo los economistas y las economistas tenemos que transformarnos si queremos
que la economía ponga la vida y el planeta en el centro, ¿no? Y por eso pensamos en Carlota, que Carlota es cofundadora del Donuts Economics Action Lab, lidera la estrategia del Donut Economics Action Lab con el propósito de llevar las ideas de la economía rosquilla a la práctica y contribuir a la creación de economías donde las personas y el planeta prosperen en equilibrio. Y además, antes de cofundar Deal con Kate Raworth, Carlota trabajó durante una década en el sector financiero en España y el Reino Unido, estudió transformación económica en Schumacher College y fue codirectora de la economía del bien común en el Reino Unido, ¿no? Entonces, al margen de su trayectoria, pues todo lo que las iniciativas que se mueven desde Deal nos parece que son muy interesantes y que enmarcan un poco la economía por la que queremos apostar, ¿no? Esa economía que pone las personas y el planeta en el centro y bueno, que nos enseña que la economía se puede mirar desde distintos ámbitos y que engloba pues tanto la economía feminista como la ecológica y demás, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que podía ser muy interesante y esperemos que así os parezca. Buenas tardes a todas, a todos, y muchas gracias, lo primero, por la invitación a tenerme aquí hoy. Ya me hablasteis de estas jornadas, yo creo que para el año anterior ya me las comentasteis y bueno, la idea de tener este espacio, ¿no?, para atraer a educadoras y a repensar, ¿no?, un poco la forma en la que presentamos y educamos en la economía, pues es realmente inspirador, así que un placer estar con vosotras y poder contaros un poco el trabajo que venimos haciendo a través de la economía de la rosquilla, del donut, de la dona, se le llama más en Latinoamérica, así que, como decía Eva, yo soy Carlota Sanz y bueno, son 5 años ya que llevamos trabajando con la economía de la rosquilla y bueno, explorando un poco lo que significa llevar a la práctica o poner en práctica ideas de este tipo, ¿no? Antes nos han mostrado, pues esto es una idea dentro de un ecosistema, ¿no?, de conceptos y de ideas que por suerte están emergiendo y por suerte están disponibles, sobre todo en momentos de crisis como ahora, ¿no? Creo que se dice que cuando hay crisis, ¿no?, lo importante es también las ideas que están a la disposición de nosotras, ¿no?, y hacer uso de ellas. Así que, bueno, mi trayectoria, soy economista, me ha costado mucho reconciliarme con la palabra economista y con la palabra economía, no sé si yo creo que ya estoy bastante más reconciliada con ella, pero está siendo un viaje, un proceso, porque evidentemente la economía que me enseñaron a mí y la economía, desde luego, que empecé a poner en práctica cuando empecé a trabajar, desde luego no era la que yo imaginaba o en la que yo siempre he creído, ¿no? Y bueno, quería empezar hoy lo que os presento, sobre todo reflexionando un poco, porque creo que la economía del siglo XX, todavía la del siglo XXI, ya no es útil, ¿no?, para los tiempos que tenemos. He rescatado esta frase que seguramente la conocéis, pero bueno, que no todos los modelos son incorrectos, pero algunos son más útiles que otros. Y bueno, yo en mi búsqueda, ¿no?, he ido viendo pues modelos o teorías que me parecían más útiles para entender o para explicar las cosas que un poco intuitivamente, ¿no?, yo pensaba. Y lo voy a hacer a través del marco de la economía de la rosquilla. Y sobre todo esto es un marco, es un concepto muy visual, o son conceptos muy visuales. Mi compañera Kate Raworth, de la que hablaré un poquito más adelante, al escribir este libro, que por cierto, o al plantear este modelo, que por cierto es un modelo que nace de la necesidad de criticar o de hacer una crítica y una propuesta a la educación, aunque la educación no ha sido precisamente la que en un principio se ha lanzado a utilizarla, ¿no? Pero sí que parte de esa idea. Y ella siempre habla del poder de las imágenes, ¿no?, y de cómo las imágenes son capaces de transformar profundamente, ¿no?, de determinar lo que creemos y lo que no, y que también puede transformarlo, ¿no? Entonces, son unas ideas y es una teoría muy visual y que pone digamos que gráficos o visuales a una historia que seguramente a muchas os suena.
Entonces, bueno, la economía del siglo XX, todavía yo creo que la del siglo XXI, la predominante, tiene unas imágenes, ¿no?, que están profundamente arraigadas y que se nos siguen enseñando una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Y nos dicen que lo primero, ¿no?, la primera imagen que se nos presenta es esta, ¿no? Y es la primera imagen que se nos enseña, que yo creo que todavía se enseña en todas las sesiones de economía. Desde luego fue la primera que estudié yo, la imagen de la oferta y la demanda. Y bueno, esta imagen yo creo que desde un principio muestra lo profundamente estrecha, ¿no?, el planteamiento tan estrecho de la economía que hace, porque pone al precio como única métrica de interés, ¿no?, y plantea que todo lo que queda por fuera de ese equilibrio, ¿no?, se entiende como una externalidad. Y bueno, yo creo que en el momento de crisis del que hablas antes, ¿no?, pues es importante cuestionar, ¿no? O sea, es algo tremendamente reducido. Y bueno, luego el retrato del ser humano, ¿no?, o quiénes nos decimos que somos, ¿no?, como seres humanos, porque la economía tradicional, la que se nos sigue enseñando, nos dice que, bueno, somos seres profundamente racionales, que además no se dibuja nunca, ¿no?, pero mi compañera lo dibujó así, ¿no?, que en forma de hombre, con una calculadora en la cabeza, ¿no?, mucho ego en el corazón y dinero en la mano, ¿no?, y por supuesto con la naturaleza a los pies. Y también lo que nosotras vemos, y ya hay estudios además que lo avalan, es que conforme los estudiantes van aprendiendo más sobre este hombre económico racional, más intentan imitar sus rasgos, digamos, ¿no? Y entonces, quién nos decimos que somos, pues profundamente determina lo que luego nos convertimos, ¿no? Entonces, es muy importante que nos paremos a cuestionar ese hombre económico racional que se nos muestra en todos los modelos. Y luego, por último, el objetivo de la economía, que yo creo que tampoco se termina de dibujar o de presentar explícitamente, pero está arraigado en todos los discursos de todas nuestras políticas, de todos nuestros economistas, esta idea, ¿no?, de que el objetivo de la economía fundamentalmente es el crecimiento sin fin del PIB. Y en un momento donde tenemos economías que son más ricas de lo que han sido nunca, pensar que el crecimiento o que la prosperidad recae en un crecimiento indefinido del PIB, sin importar las consecuencias que eso tenga en las personas o en el planeta, pues es también para cuestionar y se debe cuestionar. Bien, entonces estas son tres imágenes, no son las únicas, pero he traído estas tres que creo que siguen apareciendo constantemente y que realmente, ¿no?, marcan y dan el marco a la economía que se nos enseña y que se sigue enseñando, y que de alguna forma, como planteabais antes, ¿no?, están en el corazón de muchas de las crisis que estamos viviendo, no solamente ahora, sino, ¿no?, ha sido el siglo XXI, es un siglo de profundas crisis. Y la otra diapositiva, de hecho, me ha gustado, teníais ahí mucho puesto. Yo, sobre todo, con esta lo que quiero también transmitir no solo es las policrisis o las crisis que están pasando al mismo tiempo, sino también cómo estas crisis nos muestran lo profundamente interconectadas que estamos entre nosotras y con el planeta vivo, ¿no? Y cómo además es evidente que estas crisis, ¿no?, tienen por debajo, ¿no?, pues un sistema que nosotros hemos diseñado y que se puede rediseñar, espero. Y entonces, con toda esta situación, ¿no?, traigo aquí una propuesta, una invitación. Pues lo primero, a repensar el objetivo de la economía. Y yo creo que eso es el punto de partida de la economía del donut, el concepto del donut. Lo que propone es una nueva, un compás o una brújula para guiar a la humanidad en el siglo XXI. ¿Cuántos de aquí habéis visto alguna vez esta imagen? Vale, perfecto. Muy bien, bueno, pues entonces el donut lo que plantea es que vivamos en un mundo donde
se satisfagan todas las necesidades de todas las personas, que nadie quede por debajo de la base social, ¿no? Que a nadie le falte alimentos, salud, un techo, o sea, que se cubran todas esas necesidades sociales dentro de los límites del planeta, ¿vale? Pone ese techo ecológico para visualizar, ¿no? Pues que tenemos unos límites donde nos podemos mover y que si nos sobrepasamos, ¿no? Pues el planeta deja de estar en equilibrio. Entonces, la idea fundamental de la economía del donut es aspirar a vivir en una economía donde se satisfagan todas las necesidades dentro de los límites del planeta. Y sabemos perfectamente que estamos muy por debajo, o sea, muy lejos, ¿no? de llegar a ese equilibrio, ¿no? Porque a día de hoy, sobre todo, bueno, voy a recapitular un poco el techo ecológico, ¿no? Que se compone de los 9 límites planetarios que hacen que el planeta Tierra esté en equilibrio, ¿no? Ya hay ciencia y hay datos de sobra que nos dicen que se están transgrediendo esos límites. Entonces, el donut, de forma muy visual, lo que intenta es mostrar esa imagen, ¿vale? Entonces, a nivel global se han cuantificado ya. Esto es una imagen que está a punto de actualizarse, pero todavía no me dejan mostrar la nueva. Pero la historia que se muestra es todavía peor, porque aquí se muestran 4 límites cuantificados transgredidos, digamos, y vamos ya por 6 y están cuantificando, o sea, es porque faltan datos, digamos, que no sabemos los otros. Entonces, la historia que se nos dice es, bueno, todavía billones de personas están todavía por debajo de ese suelo social y además hemos transgredido, ¿no? De forma dramática los límites que permiten una vida en este planeta. Entonces, aunque además lo vemos y lo seguimos viendo, y además es que sí están, o sea, cada vez hay más y más, yo creo, datos y evidencia que cada vez está más al alcance de todos, ¿no? Yo creo que la imagen, o esa imagen roja, de hecho, cuando la traemos, sí que siempre da igual la audiencia, es como impacta, ¿no? Y el donut es un concepto a nivel global, ¿vale? Lo que quiere decir que estamos hablando de la casa, de nuestra casa planetaria, ¿no? O sea, cuantificamos el colapso ecológico del planeta, que es 1. Pero entendemos también que muchas de las acciones, de las transformaciones, ¿no? Pensamos mejor si lo rebajamos un poquito de escala. Entonces, nosotras en el laboratorio lo que hemos venido haciendo estos años es intentar crear ver diferentes metodologías para rebajar esta imagen a diferentes escalas. Y os voy a traer lo primero, un estudio que se hizo en la Universidad de Leeds que cuantificó el donut o el uso de recursos naturales para satisfacer las necesidades de los residentes en diferentes países, ¿vale? Entonces aquí hay pues 4 ejemplos muy diferentes, historias muy diferentes de lo que ha sido el llamado desarrollo, ¿no? Pues por un lado tenemos a países como Malawi, que se ve muchísimo rojo en la parte social, pero no se ha transgredido ninguno de los límites planetarios. Y luego vemos en el otro extremo países como Estados Unidos, que por debajo del suelo social se ve que están mejor, pero se han transgredido, o cómo se ha hecho, bueno, transgrediendo muchísimo los límites planetarios. Y si vemos ejemplos o países como Dinamarca, ¿no? Muchas veces se habla un poco de los nórdicos, hay que ver los nórdicos qué bien. Bueno, sí, en la parte social evidentemente han conseguido mantener o garantizar una base social buena para sus residentes, pero lo han hecho a costa de poner muchísima presión en los límites planetarios. Entonces es, bueno, un llamamiento un poco a, sobre todo yo creo, a cuestionar también lo que se plantea, ¿no? Como desarrollo países desarrollados, ¿no? Bueno, tampoco vemos mucho de desarrollo en estas imágenes. Y España lo he traído por poner, aunque ya las imágenes de los países de rentas altas son muy parecidas y el patrón es el mismo. Entonces, bueno, diferentes países mostrando, digamos, situaciones distintas que los hemos puesto además en esta gráfica. La gráfica lo que muestra es en el eje horizontal, ¿no? Hasta qué punto
los países están dentro de esos límites del planeta y en el eje vertical hasta qué punto han sido capaces de satisfacer las necesidades de las personas, y el punto en el que queremos estar es en ese punto donde está el donut, ¿no? Y lo que vemos es que evidentemente no hay ningún país ahí. Y bueno, esta imagen, como decía, yo creo que sobre todo nosotras lo que intentamos con ella es eso, cuestionar un poco esa idea de países desarrollados, ¿no? Viendo que los que a día de hoy se consideran, ¿no?, pues economías ricas y desarrolladas, evidentemente se han ido hacia un lado del extremo, ¿no? Y nos muestran cómo pues la trayectoria del crecimiento económico en el siglo XX, ¿no?, ha dado un patrón pues totalmente degenerativo. Y aparecen todos estos puntos en la gráfica como si estuvieran independientes entre ellos, pero evidentemente sabemos que no. Sabemos que hay que transformar las naciones, pero también transformar las relaciones entre las naciones, porque evidentemente las historias, ¿no?, del colonialismo, de los poderes corporativos, de las reglas financieras, comercio exterior, la extracción de recursos y los impactos del cambio climático pasado y actual, pues tienen efectos que vienen desde un lado del mundo hacia el otro, ¿no? Y entonces hay que cuestionar eso también. Entonces, nosotras lo que planteamos también es, bueno, de qué forma, o bueno, lo primero también reconocer, ¿no?, que los diferentes tipos de países, ¿no?, los países que están dentro de los límites planetarios, pero que no han conseguido todavía satisfacer las necesidades de sus residentes, bueno, de qué forma pueden ascender, ¿no?, y de qué forma pueden avanzar sin replicar los procesos extractivos, ¿no?, y divisivos que se han practicado en la historia. Y de qué forma podemos reorientar esos países que están un poco como con problema ya de partida doble, ¿no? O sea, hay países, las economías que ahora se llaman emergentes, ¿no?, pues están todavía intentando satisfacer esas necesidades a sus residentes y ya han transgredido muchos de esos límites, ¿no? Y están en un momento fundamental de poner mucha infraestructura que va a determinar si van hacia un lado o si lo hacen de la forma en la que se ha hecho hasta ahora. Y luego, pues los países más ricos, que sabemos, o creo que la trayectoria está bastante clara, ¿no? Lo que hay es que reducir la huella ecológica y de carbón que se ha hecho, ¿no? Entonces, esos tienen que reducir masivamente para poder llegar al donut. Entonces, son tres trayectorias muy diferentes, pero tres trayectorias pues nuevas que presentan muchísimos retos, ¿no? Y sobre todo, pues la necesidad de afrontarlos con humildad también. Y entonces nosotros la pregunta que ponemos es, bueno, ¿podemos alcanzar ese espacio del donut, ¿no? ¿Podemos crear economías donde realmente se satisfagan las necesidades de todos dentro de los límites del planeta? Y bueno, dependiendo de cuando nos hagan esta pregunta, me imagino que a vosotros os pasa lo mismo, ¿no? La respuesta es de un lado a otro. Yo quiero pensar que sí, se puede, y creemos que hay que transformar fundamentalmente bueno, la forma en la que entendemos la economía, ¿no? Y lo principal, o lo primero que para nosotros es fundamental, sobre todo si pensamos en educar en otra forma de economía, es cambiar esas imágenes de las que hablábamos antes, ¿no? Y esta es otra de las imágenes principales que plantea la economía de la rosquilla, que no hace más que integrar muchas de las corrientes económicas que quedan un poco fuera del marco tradicional a día de hoy. Se llama la economía integrada porque integra pues, la economía ecologista, la economía feminista, la teoría de los comunes, y lo muestra todo en esta imagen. Esta es para nosotras seguramente la imagen que, si pudiéramos, reemplazaría, ¿no?, la oferta de la demanda o muchas de las imágenes que se nos enseñan al empezar la economía, porque creemos que da una visión mucho más holística y mucho más realista de lo que realmente la economía es. Porque reconoce que la economía está embebida en una sociedad, ¿vale?, que es una sociedad que además está pues, construida por temas sociales, legales, culturales, políticos, y que la sociedad en sí está embebida en el planeta vivo.
O sea, no tenemos, o sea, somos parte, ¿no?, de esa biosfera y dependemos de unos límites y dependemos de que haya un clima estable, de que haya una biodiversidad próspera, de que haya océanos sanos, ciclos de agua dulce, ciclos de nutrientes, suelos fértiles, etcétera. Entonces, nos plantea la idea desde el principio de que la economía no es un sistema que va aparte, ¿no? Es un sistema que funciona, ¿no?, dentro de otros. Y además, si nos centramos solamente en la parte de la economía, ¿no?, en esa parte… bueno, no voy a… Vale. Voy a quedarme en esta porque la otra diapositiva, no sé por qué, perdón. Si nos centramos solamente en la parte de la economía, lo que nos plantea este gráfico, ¿no?, pues es que la economía es mucho más que solamente los mercados, ¿no? Sí, existe un ámbito que es el del mercado, ¿no?, que es donde evidentemente podemos ser, ¿no?, pues, o productores o consumidores, podemos ser propietarios de capital, podemos ser trabajadoras, y ahí es en el mercado sobre todo, ¿no?, donde sale o donde se nos ha incitado siempre a ver ese lado más del hombre económico racional, ¿no? Pero evidentemente la economía es mucho más que eso, ¿no? La economía está compuesta también del Estado, ¿no?, y de los servicios que provee el Estado. Y además, si nos fijamos en estas dos, ¿no?, pues vemos cómo la economía del siglo XX siempre se ha focalizado sobre todo, ¿no?, pues en el mercado o en el Estado, ¿no? Y mucha de la lucha ideológica, ¿no?, ha estado centrada en esos dos lados. Y ha dejado totalmente de lado, ¿no?, dos otras formas de aprovisionar o de satisfacer las necesidades que son fundamentales en todas las economías. Por un lado, la economía de los cuidados, ¿no?, los hogares, que se representa, o lo que se nombra ahí como la familia, ¿no? Todas somos madres, padres, hijas, cuidadoras de enfermos, es donde empezamos todos los días, ¿no? Es el trabajo que tradicionalmente lo han hecho las mujeres y que ha estado totalmente invisible en los modelos económicos que se nos han planteado. Y luego están los comunes, ¿no?, donde las personas pues, vienen a co-crear bienes, servicios que valoramos sin intercambiar dinero de por medio. Aquí podemos ser voluntarios, co-creadores, en fin, una serie de roles que además tomamos muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta y que crean valor y que satisfacen muchas de nuestras necesidades del día a día, pero que no se contabilizan o se tienen en cuenta en los modelos de economía. A ver cómo hago esto, porque tengo la… Vale. Utilizamos el ejemplo del COVID, ¿vale?, para mostrar cómo en el momento en el que se cierra el mercado, ¿no?, cómo pasó, ¿no?, pues toda la actividad, ¿no?, toda la actividad de consumición, de producción, en fin, se para. Y es justamente ahí cuando vemos cómo se pone en alza, ¿no?, los otros ámbitos de la economía, ¿no? Pues es evidente la importancia del Estado, es evidente la importancia del cuidado que pasa en las casas y del valor, no sé tanto aquí porque yo estaba en Inglaterra, pero desde luego en Inglaterra era como muy evidente, ¿no?, la necesidad de esa construcción social y de ese soporte social que pasaba muy fuera del mercado, muy fuera del Estado, que pasaba en los barrios, que pasaba en las comunidades, ayudándonos unas a otras, ¿no? Entonces, no sé por qué… Vale, esto es un tema de formato, por cómo lo estoy presentando. Pero bueno, espero que… Yo creo que es por el formato en el que hemos… Sí. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Nos imaginamos que no hay líneas en esa tabla. Bien. Entonces, decíamos que tenemos que diseñar economías, ¿no?, donde se tengan en cuenta estos 4 ámbitos, porque se crea valor y se satisfacen las necesidades de muchas maneras en todos estos ámbitos. Entonces, ¿qué rasgos, ¿no?, o qué competencias, sobre todo,
en las personas necesitamos ver para realmente pues, aparecer, ¿no? y honrar un poco toda la actividad que pasa en todos estos diferentes ámbitos. Creemos que hay que nutrir la naturaleza humana y que tenemos que dejar de enseñar o de plantear esta idea, ¿no? Que en la economía las personas aparecemos de forma totalmente racional. Esa idea de que tenemos preferencias fijas, que prosperamos de forma aislada, que somos fríos y calculadores, que es un poco lo que se nos está o lo que está por debajo, ¿no? De muchas de las teorías que se nos plantean. Y tenemos que sacar esa otra parte de la naturaleza humana, ¿no? Y decirnos y enseñar mucho más a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, que somos seres adaptables, sociables, que prosperamos en comunidad, que tenemos unos valores mucho más fluidos, que somos interdependientes, cercanos. En fin, esa idea de las personas, ¿no? Prosperamos en comunidad, que está totalmente fuera de la economía que se nos enseña. Entonces, vuelvo otra vez a la pregunta, ¿no? Que iniciaba antes, ¿cómo podemos entrar en el donut? Pues cambiando esas imágenes, cambiando la forma en la que entendemos la naturaleza humana, y hay dos dinámicas en nuestras economías que creemos que hay que cambiar profundamente, ¿vale? Y creemos que tenemos que diseñar economías que sean distributivas por diseño y regenerativas por diseño, ¿vale? Entonces, tenemos que empezar a reconocer que hemos heredado un sistema totalmente lineal, ¿vale? Donde evidentemente se toman los recursos de la tierra, se hacen cosas con ellos, los usamos una vez y luego lo tiramos. Es una dinámica lineal de tomar, hacer, usar y tirar. Y esta dinámica lineal sabemos que es lo que está provocando que transgredamos los límites planetarios. Entonces, la idea que traemos es, bueno, tenemos que transformar las economías para que dejen ese patrón lineal y sean regenerativas por diseño, ¿vale? Y que podamos vivir dentro de los ciclos de la biosfera y del planeta vivo. Y estoy segura que la economía circular la tenéis muy presente, ¿no? Pero es una de las condiciones, ¿no? Para poder generar economías que sean regenerativas por diseño. Y, por supuesto, he traído diferentes como ejemplos un poco para ilustrar cuando hablamos de transformar economías de generativo a regenerativo. Por ejemplo, si pensamos en los ecosistemas, ¿no? Pues las imágenes que vemos, no solamente dejar de hacer daño, sino cómo podemos restaurar los sistemas, ¿no? Cómo podemos crear economías que, igual que la naturaleza, ayuden a restaurar, ¿no? O sea, en vez de hacer mal, empezar a hacer algo positivo. En nuestras formas de producir, como hablamos, cómo podíamos crear economías que den o que permitan, ¿no? La producción de forma mucho más circular, donde utilicemos nuestros recursos mucho más cuidadosamente, más colectivamente, más creativamente, ¿no? Digamos. Y bueno, hay diferentes, más o menos, ¿cómo vamos de tiempo, Eva? Son 5. Vale. Diferentes ámbitos que podemos empezar a repensarnos, desde cómo transformamos las ciudades para que empiecen a atraerlo, la naturaleza en la forma en la que diseñamos las ciudades, los edificios, demás. Estos son, yo creo que quizás este es el concepto que no tanto de forma, o no tanto con la palabra regenerativo por diseño, pero desde luego la palabra circularidad, la palabra traer, ¿no? La naturaleza o imitar los ciclos de la naturaleza está poco a poco escuchándose más, pero lo que para nosotras es muy importante es que se entienda de la mano de la otra dinámica que se tiene que transformar, que es el reconocer, ¿no? Que hemos diseñado economías que son divisivas y centralizadas por diseño, ¿no? Que capturan valor en las manos de unos pocos y que tenemos que distribuir ese valor y esa oportunidad de forma mucho más equitativa entre todos los que lo crearon, ¿no? Y, bueno, de nuevo, desde cómo se entiende, por ejemplo, la vivienda, ¿no? O sea, pues una forma muy divisiva que hemos heredado de entender la vivienda, pues ha dado a las crisis que estamos viendo. Pero hay sitios que están cada vez más, ¿no? Apostando por modelos que entienden la vivienda como un derecho social, y la forma en la que se gestiona, la forma en la que se posee esa vivienda
en la ciudad, ¿no?, como puede ser Viena, da lugar, ¿no?, a un resultado muy distinto. La forma en la que diseñamos nuestras ciudades, que den lugar no solamente a usar pues, coches en un montón de carriles, sino ya no solamente transporte público, sino dar transporte público en vías solamente para el transporte público, para que las personas que menos acceso tengan puedan capturar, ¿no?, el valor que se está dando a través de ese diseño. Bueno, la energía, voy a pasar un poco estas porque me gustaría cubrir todo. Entonces, cambiar las dinámicas, ¿vale? Y dinámicas que sean regenerativas por diseño y distributivas por diseño. Y todo esto, ¿vale?, nos lleva un poco como a una de las últimas ideas que además sé que mañana vais a profundizar en ella, ¿no?, que es la idea de repensar el crecimiento económico. Tenemos economías que están diseñadas con una dependencia estructural al crecimiento del PIB y que crecen independientemente de que estén prosperando o no. Y necesitamos economías que prosperen independientemente de que estén creciendo o no. Y nosotras aquí también ya hacemos un llamamiento a pensar un poco, ¿no?, en que nada en la naturaleza crece para siempre, ¿no? O sea, todo en la naturaleza tiene una fase de crecimiento, ¿no?, y luego una fase de maduración, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos invitar a pensar economías que no estén diseñadas con esa dependencia estructural, digamos, del crecimiento del PIB? Entonces, estas ideas que os las he contado, bueno, en el tiempo que tenemos ahora, están recogidas en el libro que escribió mi compañera. Algunos la habréis leído ya. Plantea 7 formas de pensar como un economista del siglo XXI. Yo he planteado algunas, pero sobre todo lo que nosotras hicimos cuando yo conocí a Kate hace 5 años, ella estaba un poco como observando cómo las ideas del libro iban cuajando, ¿no? Y lo que veía era que diferentes agentes en diferentes partes, desde profesoras, desde activistas, alcaldes, querían poner estas ideas en la práctica, ¿no? Entonces me planteó la cuestión de, bueno, ¿qué tipo de organización o qué tipo de red, ¿no?, podríamos crear para trabajar con la comunidad de gente que ya empezaba a utilizar esas ideas, ¿no? Entonces creamos Donut Economics Action Lab. Y yo creo que el nombre es importante porque siempre ha sido de llevar las ideas a la acción y siempre ha sido en un espíritu muy experimental, ¿no? Digamos que no sabemos cómo hacer esto, entonces queremos aprender de forma como muy experimental de qué forma estas ideas pueden ser útiles en diferentes ámbitos. Y lo que vimos es que había diferentes, digamos, prácticas o ámbitos que estaban muy interesadas en explorar estas ideas en práctica y creamos, pues digamos que 6, ¿no?, temas con los que estamos trabajando, desde ciudades, sobre todo lo que son gobiernos locales, comunidades todo lo que pasa más de forma autoorganizada. Trabajamos de vez en cuando con empresas que quieren realmente llevar esto a la forma en la que se están transformando y trabajamos también, o estamos empezando a trabajar con profesoras, institutos, colegios que de las ideas que he planteado están empezando a crear herramientas y creo que luego vais a tener una dinámica para profundizar en eso, así que bueno, podréis ir un poco más a la práctica, ¿no?, de cómo puede ser relevante estas ideas en vuestro ámbito. Y luego, pues, academia, todo el tema de ya no solamente cómo se llevan estas ideas a la universidad en clases, pero muchísima gente que se está acercando porque quiere, pues, hacer sus tesis o sus másters, ¿no?, en torno a la economía del donut para ayudar un poco, ¿no?, todavía a entender, ¿no?, de qué forma llevarlo a la práctica. Y lo mismo con gobiernos nacionales. Entonces, para terminar, quizás contaros un poquito la historia, sobre todo, de cómo se ha empezado a expandir, sobre todo en el ámbito territorial, porque yo creo que ahí ha sido donde la economía de la rosquilla ha tenido como más auge o más tracción, digamos. Nosotras, cuando empezamos, sobre todo lo que teníamos era muchos ayuntamientos que nos llamaban para ver cómo podían aplicar estas ideas en la práctica y ayudarlas o a utilizarlas, ¿no?, dentro de sus diferentes procesos de transformación. Ámsterdam, que quizás es el más conocido, ¿no?, fue la ciudad que
ya no solamente empezó a utilizarlo, sino que lo hizo muy público. Y salió, bueno, hubo una cobertura mediática bastante fuerte en 2020, donde ellos pues, decían que querían utilizar la economía del donut para repensar su modelo. Y lo siguen utilizando, ¿no? Y lo están utilizando no solamente para plantear una visión, sino lo van embebiendo en diferentes procesos, han cambiado o lo han utilizado para repensar la economía o la estrategia circular de la ciudad. Pero además se ha creado como muchísimo movimiento a nivel base en la ciudad, o sea, se ha creado la economía, la Amsterdam Donut Coalition, que es una red de organizaciones, residentes, que están utilizando, que están impulsando el modelo pues a nivel barrio, a nivel mucho más activista, ¿no? Y para mí el poder de Ámsterdam fue la inspiración que tuvo en otros lugares, ¿no? O sea, creo que fue fundamental el que saliese eso público, porque a raíz de eso empezamos a tener muchísimo interés, o sea, muchísimas ciudades y muchísimos ayuntamientos en todo el mundo poniéndose en contacto que querían utilizar los conceptos, las herramientas que estábamos planteando. Barcelona empezó a trabajar hace unos años, Glasgow, Ipoh en Malasia, que lo están utilizando para replantear toda la Agenda 2030. En fin, hay más de 90 gobiernos que están explorando de alguna forma estas ideas y lo interesante es ver cómo nosotras no estamos planteando una certificación, no estamos planteando tampoco una receta exacta de cómo poner esto en práctica, son ideas y son principios que evidentemente, dependiendo de dónde se implanten o se implementen o se apliquen, pues suponen una cosa u otra, ¿no? Y evidentemente lo que estamos viendo es que hay unas ciudades que empiezan con muchísimo entusiasmo, ¿no? Y se quedan totalmente estancadas muy pronto y no siguen, ¿no? Pero hay otras que sí que la están utilizando y lo están llevando, los están utilizando para realmente repensar muchas políticas, muchas estrategias, sobre todo el tema de toma de decisiones. Es algo que cada vez estamos viendo como las ciudades que en un principio utilizaron o les interesó la economía del donut lo están utilizando para reorganizar la forma en la que toman las decisiones, ¿no? Con esos principios en mente. Se han creado más de 60 redes de activistas en diferentes partes del donut. Esto también surgió totalmente espontáneo. Cuando nosotras creamos el laboratorio no pensamos que iba a existir esta figura del grupo local, pero fue Ámsterdam también, que inició antes siquiera de empezar el laboratorio y luego ha sido como un boom, ¿no? de diferentes grupos que de nuevo lo están aplicando de forma muy diferente. Algunos utilizan el nombre donut, otros no, en fin, una comunidad como muy diversa en todo el mundo, predominantemente en Europa, eso sí, eso luego también podemos explorar, pero bueno, estamos viendo que van saliendo en diferentes sitios. Y como os decía, trabajamos con empresas, no voy a meterme mucho aquí porque daría para otra sesión, yo creo, y quiero llegar a la parte de colegios e institutos, porque sé que hay muchas profesoras y profesores aquí. Hemos lanzado una serie de herramientas especializadas para diferentes rangos de edades, pero de nuevo, así como las universidades, digamos lo que era la academia, ha tardado en llamar a la puerta y querer traer y invitarnos y demás, lo que sí vimos al principio es que había muchísimas profesoras, muchísimos profesores en institutos que empezaron a crear sus propias herramientas y sus propias formas de meter estas ideas en el currículum. Y hoy vamos a ver a Diego, que nos va a contar un poco de lo que está haciendo. Y bueno, nosotras hemos lanzado una serie de herramientas, pero lo que nos interesaría es pues, ver cómo pioneros que los estéis utilizando de una forma u otra, pues que compartáis, ¿no? y que se puedan aprender, que podamos aprender sobre todo, porque nosotras no somos profesoras y desde luego es un ámbito que hay muchísima energía, muchísimo interés. Acabamos de lanzar también un montón de material para universidades y para estudiantes. Estamos colaborando con Rethinking Economics, que es una organización liderada por estudiantes también global, y la idea ha sido un poco como dar recursos, ¿no? O poner recursos en bandeja a los estudiantes para que ellos puedan ir a hacer un llamamiento al profesorado de, oye, queremos empezar a estudiar otro tipo de economía, ¿no?
Y lo que hemos visto en el último par de años también ha sido quizás, no sé si ha sido por el interés que hubo a través de ciudades, un poco como a nivel estatal y a nivel nacional también hay interés, ¿no? O sea, naciones que a lo mejor han tenido diferentes ciudades, a lo mejor explorando el donut y demás, pues a nivel estatal se nos ha llamado. Y también para nosotras es muy interesante ver, ¿no?, cómo abordar los diferentes niveles y los diferentes ámbitos es fundamental, ¿no? Porque al final la transformación tiene que venir de tantísimos ámbitos. Entonces, bueno, es una comunidad abierta. Mucho de del propósito de Donut Economics Action Lab es poner las ideas y los conceptos a disposición de todas, crear una comunidad que pueda conectar, que pueda intercambiar y que pueda aprender la una de la otra, porque realmente creemos que el cambio surge pues, a través de la inspiración entre unas y otros, ¿no? O sea, creemos que realmente, no solamente lo creemos, estamos viendo cómo alcaldes se están siendo inspiradas por otras ciudades, ¿no? O profesoras por otras profesoras. Esa idea de inspirar con el ejemplo, ¿no? Es muy importante para nosotras. Entonces tenemos esta plataforma donde no solamente compartimos las herramientas, sino que compartimos las historias, ¿no?, de cómo se están poniendo en práctica para un poco, bueno, digamos que difundir lo más ampliamente posible la práctica y las ideas que proponemos. Entonces, bueno, dejamos atrás la economía del siglo XX, ¿no?, y recapitulamos y traemos un poco para cerrar las imágenes fundamentales que he traído hoy aquí, que nos plantean una economía mucho más holística, que está integrada en el mundo vivo, nos plantea una forma de entender la naturaleza humana muy diferente, ¿no?, dándole valor a esa parte social, que reconoce que tenemos que transformar las dinámicas, que tenemos que crear economías que sean regenerativas y distributivas por diseño, ¿no?, con un objetivo de satisfacer las necesidades de todos dentro de los límites del planeta y, evidentemente, ¿no?, pues nos plantea como consecuencia esa necesidad de cuestionar la idea del crecimiento infinito del PIB en la sociedad en la que tenemos. Os invito, pues eso, a que exploréis y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Carlota. Bueno, esperemos que os haya inspirado todo esto que nos ha contado Carlota.